Y continúa saludando el presidente en la gala. Tenemos en este segmento el tema de migración, el tema también de gran actualidad planteado por el presidente. A Carlos Curbelo, analista republicano, miembro de la Junta Escolar. Gracias, Carlos, por venir esta noche. Y tenemos al abogado de inmigración, Wilfredo Allen, Willy Allen. Gracias. Gracias por invitarme, Oscar. Por estar con nosotros. Va a haber definitivamente en este cuatrienio la esperada y discutida modificación a las leyes de inmigración. Yo creo que sí. Mira, yo el otro día escuchaba a Ariana Ross conversando en un programa de televisión y también a David Wasserman Schultz. Y cuando tú la escuchas a las dos, una demócrata y una republicana, estaban diciendo la misma cosa. Entonces, cuando tú miras y tú ves lo que hay en la política de los dos partidos tienen un interés muy grande por llegar a un acuerdo de migración y tener una buena reforma integral. Y ya hemos oído de varias personas de los dos partidos. Cuando el ex gobernador Jeb Bush tiene una conferencia y anuncia la necesidad de una reforma migratoria, cuando los grupos más involucrados de los negocios de los Estados Unidos están hablando de la necesidad de una reforma, están creando la posición para que el Partido Republicano pueda cruzar la fila y entrar con los demócratas y llegar a una reforma integral. Y ahí me imagino que va a ocurrir con los representantes hispanos que hay en el Congreso y los senadores hispanos que hay en el Senado. Carlos, la misma pregunta. ¿Crees que va a haber una modificación integral o parcial? Si esperamos al año 2014 va a ser menos probable. Ahora el Congreso tiene que resolver todas estas crisis que él mismo ha creado, todos los precipicios fiscales y el techo de la deuda y todo lo demás. Si logran a mediados de año ya terminar y pasar esa página, entonces sí yo creo que hay una gran posibilidad que segunda mitad de este año se logre la reforma. Si nos aproximamos a las elecciones del 2014, va a ser muy difícil de nuevo. A las congresionales. Exactamente. ¿Cómo sería esa reforma migratoria que esperan ustedes los republicanos? Bueno, los republicanos, como es de esperar, tienen un rol muy importante en todo esto. Controlan una Cámara y siguen teniendo el poder para paralizar lo que es el Senado. Y dentro del republicanismo hay dos grupos. Uno, el que aboga por la reforma integral, Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen y otros. Y entonces el grupo de Marco Rubio, que están pidiendo una reforma más paulatina, ¿no? Por fases. Así que va a ser interesante ver cuál de esos dos grupos logra imponer lo que ellos piensan sea lo mejor. A mi juicio, es mejor ya tratar de resolver este problema de una manera integral para evitar tener que tener otra batalla política de aquí a 1, 2 o 3 años. Willy Allen, hay quienes dicen que la amnistía del presidente Reagan resolvió en ese momento, pero no resolvió nada porque a fin de cuentas tenemos 12 millones y pico de indocumentados nuevamente, a pesar de esa amnistía del año 86. Pero el problema con las reformas migratorias es que tienen que tomar en cuenta también de dónde vienen las personas. Entonces, el presidente Reagan en el año 86 tomó un paso gigantesco y pudo legalizar a millones de personas que vivían aquí. Pero el presidente Reagan no podía pronosticar lo que iba a pasar en América Central. No podía ver las guerras civiles que estaban ocurriendo y la caída económica de los países centroamericanos. Cuando tú miras Honduras y Nicaragua, que eran países que tradicionalmente no tenían muchos inmigrantes ilegales, el mismo Salvador y Guatemala, las guerras internas de esos países llevaron los movimientos masivos que fueron los nuevos inmigrantes después del año 86 y la caída de México, el fallo del gobierno de México de poder gobernar su país de una forma correcta y de tener un futuro a las personas en ese país, igual que los fracasos de Cuba y los fracasos de otros países del mundo, fue lo que ha llevado a una nueva ola de migrantes. Hablando de Cuba, nos quedan 2 minutos. Ley de ajuste cubano, decisión ejecutiva, orden ejecutiva de pie seco, pie mojado. ¿Cómo lo ve? La ley de ajuste cubano va a continuar. Lo que yo sí creo que va a venir, especialmente si se sigue jugando con el tema de Cuba, de dar 2 años para que las personas puedan venir aquí a obtener su residencia y regresar a Cuba, la parte administrativa que elimina el parol cuando uno cruza la frontera ilegal se puede eliminar. Y esa fue la ley, y esa fue la regla del año 66 al año 97. Eso no requiere un acto del Congreso, ni requiere una ley nueva, simplemente requiere una decisión ejecutiva que el gobierno americano no se va a seguir dejando manipular por la inmigración de Cuba, pero a la misma vez tenemos que tener claro que el interés más grande del gobierno de Cuba es mantener a Cuba estable, y la mantiene estable con el juego de la inmigración. En el caso de eliminar el parol, ¿cómo sería eso? ¿Qué quiere decir eso? El parol es el documento que se le da a las personas cuando entran a los Estados Unidos que son cubanos, y bajo el memorándum de la excomisionada de inmigración Doris Meissner, permitió que ese parol se lo otorgara
a cualquier cubano. Entrar ilegal o no. Porque tenía que entrar por un puerto legal. Ante el 97, el memorándum eso, tenían que entrar con una visa o con algún tipo de documento, entrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Y usted cree que eso se puede eliminar? Eso se puede eliminar si se dan cuenta que es un juego muy grande. Pero otra vez, el gobierno americano, el interés de ellos es mantener a Cuba estable a través del juego de migración. ¿Cómo lo ve, Carlos? Estoy de acuerdo. Bajo las condiciones actuales, la ley de ajuste cubano es indefendible. ¿Por qué? Porque es susceptible a demasiados abusos. Así que como parte de la reforma migratoria integral, yo sí creo que viene alguna reforma a la ley de ajuste cubano. ¿Para qué? Para evitar los abusos contra esa ley. Sabemos que hay personas que llegan y al año están viajando a Cuba, personas que pidieron asilo. Eso no, como ciudadano americano, es muy difícil defender esa realidad. Así que yo sí creo que van a haber cambios para la ley de ajuste cubano y creo que son necesarios. Bueno, estoy de acuerdo con Carlos en cierto punto, pero vamos a recordar que el ajuste cubano no requiere pedir asilo político. El ajuste cubano es una ley que ampara solamente a las personas que son cubanos, descendientes de cubanos o que tienen nacionalidad cubana. Y en realidad, bajo la ley que existe y que ha existido desde el año 66, la parte de pedir asilo en realidad nunca ha existido. Muchos cubanos llegan aquí y piden asilo y se hacen residentes bajo la ley bajo asilo político, no bajo la ley de ajuste cubano. Son dos cosas separadas y a veces la confundimos porque lucen tan similar, pero son muy diferentes. O sea, el que pide asilo no se acoge a la ley de ajuste cubano. El que pide asilo no necesariamente tiene que acogerse a la ley de ajuste cubano. Es más, que muchas personas que entraron ilegal a los Estados Unidos entre el 66 y el 97, la única forma que tenían para legalizarse era a través de obtener asilo político. Y la gran mayoría de ellos, durante esa época, no la obtuvieron. Eso es interesante. O sea, el cubano viene y se acoge a la ley de ajuste cubano y no tiene que decir que es perseguido en su país. Pero hablando ampliamente, Oscar, la ley de ajuste cubano es una de las leyes migratorias más generosas en la historia de este país. Y sin lugar a dudas hay muchos cubanos que abusan de esa generosidad de Estados Unidos y eso sí hay que reformarlo. Bueno, la ley se ha abusado. Había otra ley de ajuste cubano para los vietnamitas, ¿no? Bueno, la ley de ajuste cubano estaba basada en la ley que comenzó con los húngaros. Pero la ley de los húngaros fue una ley de 2 años de duración. La de los vietnamitas fue 1 año y medio de duración. Yeah. Nadie esperó que la ley de ajuste cubano iba a durar 45 años. 45. Y en esos 45 años se ha prostituido y se ha convertido en una ley donde existen muchos abusos. Que ya va por 47. 47 años. Gracias, Willy Allen. Gracias, Carlos Curbelo. Y